está cayendo aquí, algo que en mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado dice hoy a su pueblo amado: yo hago nuevas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Nuevas fuerzas, nuevas familias, nueva unción en mi vida, nueva gloria, una nueva historia, nueva canción en mi vida. Está cayendo algo nuevo de Dios, está cayendo algo nuevo de Dios, está cayendo algo nuevo de Dios. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí, algo que en mi espíritu esperaba, cosas que ojo no vio. Obviamente de forma personal, trabaja en nuestro corazón, pero el Señor nos ha marcado ya hace un tiempo poder levantar un altar en su nombre, un altar familiar, un altar que Él mismo ha encendido y que nosotros, cada vez que nos reunimos y nos acercamos a ese altar, y valga la redundancia, traemos nuestras ofrendas, traemos nuestra vida, traemos todo lo que nos pertenece para ponerlo en ese altar y que permanezca el fuego encendido. Recibimos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Le rogamos al Señor descienda un espíritu de revelación sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús, para que se aperture un nuevo tiempo sobre nuestras familias. Seguimos anunciando al Señor y seguimos predicando su palabra. No nos olvidamos de la bendición de poder estar en este lugar, claro, por eso asistimos. Pero también no podemos olvidarnos, y el Señor nos lo recuerda siempre, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ir aún a esos campos a traer libertad, para que podamos acercarnos a toda criatura, predicarle el Evangelio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. No nos olvidamos que el último tiempo el Señor nos ha dado dos asignaturas: que nos preparemos como iglesia, pero que también prediquemos su palabra. Por eso nos preparamos, por eso le rogamos al Señor que nos unja como familias, para justamente poder ser familias que bendigan a otras familias. Qué bueno que es tener pan para poder darle al hambriento. Así dice la Escritura en el libro de Isaías, que ese es el verdadero ayuno, que nosotros podamos desatar las ligaduras de impiedad, que podamos darle pan al hambriento. Y claro, si está en nuestro alcance poder bendecir de forma material es extraordinario, pero qué bueno es que donde haya hambre nosotros tengamos una palabra, un alimento para poder justamente sustentar a aquellos que están en hambruna. Y nosotros estar atentos a que si hay pan, si hay miel, si hay leche, no despreciarla, sino que pedirle al Señor que siempre podamos acercarnos a su presencia con esa necesidad, con ese hambre y esa sed de su palabra, de su espíritu y de su presencia. Amén. Miren, el título que le he puesto en esta noche a la enseñanza para la familia es Casa de Pan. Y yo digo amén.
Vamos a leer la escritura en la Biblia de las Américas. A modo de introducción, el libro de Miqueas, en el capítulo 5. Créame que está ahí en la Biblia. Miqueas, capítulo 5, del verso 2 en adelante, dice de esta forma, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Belén, Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y Él afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y yo digo amén. Y le damos un aplauso al Señor y reivindicamos el nombre de Cristo, porque cada vez que Él es anunciado, algo acontece en nuestro ser. Por lo menos así me pasa a mí y quiero trasladárselo. Me encanta cuando dice que se reunieron ahí las dos que estaban por dar a luz, que era Elizabeth y era María. Y dice que María llevaba dentro de sí a Jesús, pero cada vez que se acercaba a Elizabeth dice que había otro dentro de otro vientre, y cada vez que ese vientre de María se acercaba al otro vientre, dice que era Juan, se movía, estaba ahí, algo acontecía cuando el Señor se hacía presente, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y rogarle al Señor, que nuestro espíritu sea vivificado simplemente con ese nombre. Y eso es maravilloso. Miren desde qué lugar, qué campos, qué tabernáculo, qué lugar eligió el Señor. Y acá dice que eligió justamente, y todos sabemos que Él nació ¿en dónde? ¿En dónde? En Belén. Y Belén es casa de pan. Y la Escritura nos deja ver que desde ese lugar el Señor comenzó a hacer algo. Por eso siempre les comento lo mismo, por una cuestión de tiempos y por una cuestión de no salirnos de la administración que el Señor quiere darnos en esta hora y en este día en particular y en este tiempo, porque estamos hablando de la importancia que tiene una casa, de los principios que se desprenden de una casa espiritual. Queremos edificar nuestra vida de esa forma y queremos edificar esta casa, esta tribu, esta congregación, esta tienda de reunión de esa forma, como una casa espiritual. Por eso se desprenden muchísimas, pero muchísimas cosas de esto que es y hemos llamado casa, y que el Señor le da una relevancia muy, pero muy importante. Y entonces también habla de familias. Fíjense que aunque eres pequeña entre las familias, el Señor nos dice en su palabra que aunque nuestro estado principio del principio haya sido pequeño, tenemos que aguardar porque será grande. Y eso es lo que hizo el Señor. Belén también representa el lugar donde las cosas se inician de una forma favorable, donde hay un cambio de atmósferas, donde el Señor ahí se arbitró medios, porque en su plan perfecto eligió aquel lugar, porque tiene un montón, pero un montón de principios, un montón de verdades y de enseñanzas que son justamente para nuestro beneficio. Por eso cada vez que leamos en la Biblia Belén, y ahora sabemos cuál es su significado, que es casa de pan, sigamos ahondando, sigamos estudiando, sigamos ahí escudriñando las Escrituras para que el Señor siga hablando a nuestras vidas. Amén. Que no sea simplemente lo que recibimos, sino que hacemos bien nosotros en ir a nuestros hogares, en verificar que lo que se ha enseñado está en la Escritura. Y entonces esa revelación que ya se aperturó seguirá fluyendo en cada uno de nosotros. Amén. Veamos entonces, vamos a desarrollar un poco más qué aconteció en algún tiempo en Belén, y de ahí vamos a extraer la enseñanza para esta noche, para nosotros como familia.
y el Señor nos va a bendecir. Tengo plena seguridad de que eso va a acontecer de esa forma. La Biblia de las Américas, ahora sí, vamos a desarrollar un poquito más. Continuamos en esa versión. Y en esta oportunidad leemos el libro de Ruth. Puede buscarlo. Así leemos todos juntos. En el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 en adelante, seguramente hasta el 6 inclusive. Y vamos a prestar atención y vamos a rogarle al Señor, hable a nuestras vidas y bendiga a nuestra familia. ¿Lo tiene por ahí? Muy bien, dice así. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en el país, y hubo un hombre de Belén de Judá, de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab. Nuevamente menciona ahí la palabra campos, y creo que esa es una definición, un concepto que nosotros ya lo venimos oyendo y venimos aprendiendo lo que significan. Son lugares que la Biblia los menciona para que los podamos identificar en el orden espiritual. Y un hombre de Belén, donde era casa de pan, fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos, con la familia. Ellos eran de Belén y se trasladaron a Moab. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está leyendo lo mismo que yo, no? Porque usted me mira medio raro, en serio, ¿eh? El verso 2 dice, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Menciona nuevamente su origen. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Verso 4. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Quelión. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo, a Belén de Judá, dándole alimento. Y esto es palabra de Dios. Miren qué hermosa esta historia que el Señor quiere. Pero va a decir, pastor, ¿cómo hermosa? Si lo único que veo es tragedia tras tragedia. Pero dice que ellos habitaban ¿en dónde? En Belén. Yo le voy a ayudar, hermano, porque hoy está difícil la cosa. ¿Y qué aconteció en aquella tierra? Comenzó a haber hambre. Como los tiempos que nos acontecen. Y no estoy hablando solamente de hambre en el orden natural, sino que también la tierra, de hecho lo creo que es de esa forma, tiene hambre en el orden espiritual. Es más, muchas veces las iglesias están pasando hambruna. Y digo las iglesias, o mejor dicho, las congregaciones. Es más, acá habla de un país, de una región, de un campo, en donde el Señor lo mencionó como casa de pan. Pero en el orden natural, ese lugar estaba pasando por dificultades. Entonces, como había hambruna, esta familia, fíjense, no fue solamente el hombre, ni la mujer, ni los hijos de forma aislada, sino que toda la familia tomó una decisión. Errada, por cierto. Y eso es lo que quiero que prestemos atención. Y ahí es donde yo me remito a decir que es una hermosa historia cuando el Señor viene de forma preventiva a mostrarnos cuál es la situación en la que comúnmente
en la que comúnmente, nos podemos llegar a encontrar y cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Que tenemos que mirar, insisto, lo que acontece en el mundo, en el sistema, pero no para abrazarnos a eso, porque eso nos va a llevar justamente a tener temores, a ir detrás de un montón de situaciones que no son convenientes, porque justamente eso es lo que quiere hacer el enemigo, que el Señor lo reprenda, sacarnos. Y principalmente de lo que nos quiere sacar es de la edificación de nuestra casa. Y bueno, ya venimos hablando de forma reiterada cuáles son las facetas de las cuales el enemigo nos quiere sacar. Quiere que su presencia salga de nuestra vida como tabernáculo y como casa. Quiere que su presencia salga de nuestra casa, de nuestro hogar, a donde vamos a ir luego de recibir esta administración. Pero también nos quiere sacar de la casa espiritual que el Señor nos proveyó para que nosotros podamos desarrollarnos. Entonces hay un sistema contrario que trabaja de forma continua atacando nuestros pensamientos y el de nuestra familia para llevarnos a otros lugares. Y me encanta y elegí particularmente este texto porque menciona la palabra campos, haciendo mención no a Belén, sino a Moab. Y si alguno por ahí no lo sabe, Moab representa al mundo, como también Egipto representa al mundo, como también Babilonia representa al mundo. Un sistema antidios. Un sistema que va y corre de forma paralela, pero contrario a lo que el Señor proveyó para sus hijos y para su casa. Por eso le puso nombre. Por eso el Señor, cuando nace en aquel lugar, es porque venía una provisión para el mundo. Alguien que iba a salvarlos, no solo de lo natural y de la hambruna que podría llegar a haber, como andábamos nosotros, hambrientos de la presencia de Dios, pero no lo entendíamos porque estábamos en otros campos. Por eso cuando nosotros nos dirigimos y nos empecinamos a ir a otros campos, en ese lugar nosotros comenzamos a mandarnos cualquiera. Entonces hubo hambruna en el país. Y miren qué oportuno, porque no solo el país, el mundo entero está pasando por hambruna. Y esto no es nada. No nos asuste, pastor, por favor. No es mi intención. Mi intención es que podamos abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que el Señor quiere trasladarnos para que tengamos plena seguridad de que Él siempre nos va a sostener. Pero nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Dice que este hombre, viendo la situación que estaba aconteciendo, y podemos presentarlo de esta forma, vinieron problemas a esa familia. Vinieron situaciones adversas que trajo esa hambruna. Pero era casa de pan. Es como que en la casa de pan no había pan. Pero no había pan desde lo natural. Pero el Señor vino a sustentarnos de forma sobrenatural, como un pan vivo. Porque en otro tiempo se dio, y Él mismo lo dijo, el Señor dijo que si en otro tiempo sus padres comieron del maná, era un pan que descendió del cielo, pero que ellos podían tener, o mejor dicho, reconocerlo de forma natural. Les proveía alimento para su cuerpo físico, pero para nosotros, Jesucristo es nuestro alimento. Y Él realmente sobrepasa todo tipo de sustento. Él sí, realmente, con ese pan, nosotros tenemos vida para siempre. Entonces ya no estamos sujetos a campos, porque Él tiene dominio, Él está por sobre toda potestad. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que si Él determinó que nuestra casa sea casa de pan, Él nos va a sustentar. Ahora bien, ante alguna situación difícil, adversa, contraria, pongámosle la situación que sea y que realmente nos pasa. ¿A cuánto les pasan situaciones adversas?
Todo el tiempo pareciese, ¿verdad? Pero ¿nos vamos a quedar en ese lugar o vamos a mirar que el Señor es nuestro sustento? Que su palabra es sí y es amén. Que realmente Él nos dice que no nos va a abandonar. Que va a estar siempre con nosotros. Es más, que no vamos a morir. Eso es extraordinario y es poderoso. Se nos ministraba, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Saber que no me voy a morir realmente cierra un círculo poderoso en mi vida. Entonces, si Él venció la muerte, ¿cómo no va a vencer una hambruna? Pero nosotros tenemos que tener bien claro el paralelismo que hace el Señor con respecto a estas dos situaciones. Para no salirnos de la cobertura que nos da una casa. Para que nosotros podamos comprender y trasladar esa verdad de forma continua a nuestros hijos. Todo este mes, si el Señor lo permite, voy a trabajar y voy a insistir y voy a predicar sobre esto, porque quiero que se establezca en nosotros la importancia que tiene en el orden espiritual este principio de casa. Porque realmente está violenta la cosa, está fuerte. Y nosotros tenemos que estar ahí, vez tras vez, fortaleciendo nuestra casa, fortaleciendo nuestra familia, recibiendo la administración, para estar fuertes, para que cuando tengamos que estar enfrentándonos a una situación límite, nosotros sepamos que Moab no es el mejor campo para nosotros ir. Y fíjense, ¿quién tomó la determinación primero? ¿Quién la tomó? El padre de familia. Y por ende, arrastró a todos. Padres, tenemos una responsabilidad. Y digo padres porque quizás puede que esté o el padre o la madre, que representa el sacerdocio en el hogar y representa la cobertura sobre los hijos. Nuestras decisiones arrastran a nuestros hijos. Lo que nosotros nos determinemos, tarde o temprano, los salpica. Y acá muestra de que Moab era un campo contrario. Descendieron a Moab, dice. Ya la palabra misma nos hace entender que no subieron, sino que bajaron en sus estadios espirituales. Y esto también nos deja ver de que cuando había dinero, vamos a ponerlo así, cuando más o menos estaban estables, cuando en lo natural había pan, cuando todo estaba bien, estaban en la presencia de Dios. Dios era lo más. Ahora, cuando las situaciones no fueron de la forma que pretendían que sea, porque la realidad es que tiempo y ocasión justamente nos pasan a todos. Así dice el predicador Eclesiastés. Todos. El sol sale para todos. Para buenos. O sea que hay situaciones que nos acontecen a todos. Jesús lo dijo de esta forma. En el mundo van a tener aflicciones. Va a haber situaciones contrarias. De hecho, continuamente, insisto, nos enfrentamos. Pero cuando se nos saca del metro cuadrado que muchas veces nos provee, entre comillas digo esto, seguridad, cuando realmente hay un movimiento fuerte en el orden espiritual, las decisiones que comúnmente se toman, porque la Biblia así lo menciona, solemos comenzar a poner nuestra mirada fuera del Señor. Y sin querer, porque no digo que sea a propósito, porque muchas veces ignoramos lo que acontece en los campos espirituales, pero ignoramos también que nuestras decisiones ya no son naturales. Nosotros ya no somos neutros, porque dice que fuimos vivificados, formamos parte de un reino, estamos metidos
como hombres, como seres, como familias espirituales. Entonces nos conviene, tenemos que ser inteligentes. Nos conviene estar en el campo correcto. Más adelante la historia cuenta sobre Ruth, que es hermoso poder leer sobre esta mujer. Le aconsejaron que no espigue en otros campos, sino que justamente coma del campo que el Señor le proveyó. Entonces, pasan cosas en otros lugares, porque nos vamos desprovistos, nos salimos del cuidado que el Señor nos quiere dar. No es en vano lo que Él dice, lo que Él habla, lo que se nos aconseja. Entonces dice que Elimelec, creo que así leí, aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí, y menciona a la familia y dicen que se fueron a Moab. Moab tiene un origen muy trágico, porque dice que esa región, ese pueblo, nace, se inicia de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Perversión. Entonces, hay peligros en Moab. No te creas, mi amado, y permitime con el amor del Señor, con el amor de Cristo, te lo digo, no creas que es juego estar en Moab. Hay consecuencias de irse a Moab. Y a veces no necesariamente es en lo físico. A veces está acá y está acá. Pero más tarde, más temprano, hay muerte. Y nosotros pertenecemos a Belén, a la casa de pan, donde necesitamos que nuestra casa, que nuestro hogar y nuestra familia viva el Señor. Y aunque haya situaciones contrarias, nosotros tenemos que estar firmes, porque desde ese lugar el Señor nos salvará. Y muchas veces vienen esas situaciones para formarnos, para aumentar nuestra fe, para ser probados, porque es una realidad. Cuando todo está bien, gloria a Dios. Y cuando todo no está bien, gloria a Dios igual. Yo no sé si es porque no se escucha acá por el retorno, pero porque así es Dios. Si no, pregúntenle a Job. No vaya tan lejos. Miremos nuestra vida. Si no nos pasan cosas. Y si teniendo al Señor, aún en esa posición de privilegio, muchas veces hemos elegido y hemos tomado decisiones incorrectas, ¿cómo nos fue? Pero muchas de ellas dejaron secuelas a nuestras generaciones. Les marca un parámetro de cómo conducirse. Porque ellos ven. Porque nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. ¿Cómo ven nuestros hijos, nuestras familias que no conocen al Señor? ¿Cómo ven a los que tenemos al Señor cuando las situaciones no son como quisiéramos que sean? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo es nuestra fe ante determinadas situaciones? ¿Las resolvemos como creyentes o las resolvemos como moabitas? ¿Buscamos consejo en el Señor o vamos a la vecina o al profesional o al chino a ver qué tiene para decirnos, o a la televisión o a los medios, o al profesor de turno, porque también acá hay gente que estudia, o a nuestro jefe? ¿A quién vamos?
teniendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que tiene dominio por sobre toda potestad, al que dice que Él le fue dado un espíritu de inteligencia y de sabiduría. ¿A quién? Y como estamos en el orden familiar, no puedo no decirlo. ¿A quién van nuestros hijos? ¿A quiénes siguen? Si no tienen referentes. ¿A un influencer? ¿Se dice así? ¿A un youtuber? ¿Youtuber? Sí, está bien así, está bien. Ustedes me miran así como, ¿qué está diciendo? No sé. ¿Quién los cría? ¿Discovery Kid? Digan que no lo ven mucho, porque si no tengo que pedir el cachet por la publicidad. Nos falta mucho todavía, un par de visitas. Así que compartan, che. Es bueno tener esa mirada, porque Moab está ahí siempre, latente. Y a veces no necesariamente me voy al mundo, porque eso es algo que el Señor destruye por la unción de su palabra. Se quiebran los yugos de Egipto, porque hubo un pueblo que salió, pero cuando las situaciones no estuvieron como querían, y estábamos mejor allá. Y a veces nosotros somos así. Dos problemitas tenemos. Y ya estábamos, ¿cómo que estábamos mejor allá? Miren la influencia de cómo se nos ministraba, que realmente no nos damos cuenta, no podemos ver la bendición de lo que tenemos y de dónde se nos sacó, que ante cualquier situación trivial, insignificante, pero por no tener pan en la casa de pan, por no tener a Cristo donde tiene que estar, hasta podemos pasar hambre. E insisto, mis amados, arrastramos. Moab representa campos peligrosos. Y murió Elimelec en Moab. En Moab entra en peligro tu matrimonio. Podés perder a tu marido, podés perder a tu marida, a tu esposa. Vieron que ahora todos dicen cualquier palabra y parece como que está bien. No, no está bien. Hay que hablar bien, valga la redundancia. Ni les, ni lax, ni x, ni clax, no. Hay que hablar bien. Porque así habla Dios. Y así únicamente le podemos entender. Porque si nosotros no lo entendemos de esa forma, yo lo digo así, pero esto es más profundo de lo que nosotros no podemos entender a Dios. Porque queremos que Dios hable y se adapte a nuestro léxico. Cuando en realidad nosotros tenemos que comenzar a cambiar nuestro lenguaje natural por el lenguaje del reino, que lo provee el Señor. Y claro, para nosotros es muerte espiritual. Ahí fue muerte física, literal, que también acontece. Porque muchos fueron rescatados, de hecho todos fuimos rescatados, pero digo, muchos por querer volver a Moab en ese lugar, mueren. Por eso la familia, por eso estar atentos, por eso cuidarnos. Por eso es importante que como cónyuges, como familias, y hablo de los hijos porque los hijos son chicos pero van creciendo, y es importante que también entiendan las determinaciones que hay que tomar. Yo le puedo asegurar, porque eso es así, no tiene que ver con que porque es mi hijo, pero es real. Muchas veces yo tuve que tomar decisiones espirituales que fueron favorables porque me las hizo ver mi hijo. Pero si él las entendió es porque en algún momento alguien se las trasladó. Y quizás nosotros podamos estar pasando situaciones que no sean de las mejores, y qué bueno que nuestro hijo diga, no,
esto tiene que ser de esta forma, tranquilo. Si hay una situación que se nos está yendo de las manos, aparentemente, pero qué bueno que se levante la esposa, porque la esposa o el esposo, perdón, los hijos, a decirnos, no es por ahí. No vayamos a Moab. Recordemos lo que pasa en Moab. ¿O no le pasó a mi hermano o mi hermana, que a veces está con los chapulines? A veces más de la cuenta. Y ahí nos encerramos y tomamos decisiones que después traen muerte. Entonces hay que cuidarse. Para eso la administración familiar. Sus 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas, dice la Escritura. Ellos eran del pueblo de Dios y había una orden del Señor de no mezclarse con pueblos paganos, porque eso iba a traer consecuencias. Pero ellos ya no estaban en un campo donde estaban siendo cuidados, estaban en otro campo, desprovistos, sin cobertura, sin la palabra, bajo influencias que tiene Moab, que el Señor reprenda. Entonces ya las decisiones que tomó uno mal, trajo muerte y bueno, ahí ya estamos. No se mezclen, dijo el Señor. Cuando pasen por los pueblos de los que yo los voy a liberar, eso dice Deuteronomio en el capítulo 7. No frenen ahí, ni que sus hijos se mezclen, ni que sus hijas se casen, sino que se mantengan y pasen por esos pueblos hasta que yo los establezca. Ese es el tiempo de Dios. Ese es el tiempo donde la familia tiene que estar mirando, sí, nos toca estar por acá, nos toca por allá, pero nosotros tenemos que estar resguardándonos y lo único que nos resguarda es la palabra, porque en definitiva quebrantaron un mandamiento y así les fue. Ahora la Biblia nos enseña que los tiempos son malos, son peligrosos, que no seamos insensatos y que sepamos discernir y redimir el tiempo, salvar el tiempo. Y eso únicamente podemos hacerlo tomando las mejores decisiones. Sus 2 hijos tomaron para sí mujeres moabitas. En Moab se adquiere otra cultura y se entretejen relaciones fuera de la voluntad de Dios. ¿Escucharon? Hay otra cultura en Moab, no es la cultura del reino. ¿Qué vamos a encontrar? Es más, muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, vengo más que de Moab, de Babilonia la Grande. Yo ya sé lo que hay ahí y no quiero ir ahí. Como dicen por ahí, a mí no me la contaron. Ahora veo como muy livianamente muchos como papás no vemos o no le mostramos de que hay campos que son peligrosos cuando nosotros ya los conocemos. No hay nada ahí. Ahí se va a cambiar la cultura, ahí le van a cambiar el pensamiento. Por eso insistimos, ¿qué leen tus hijos? ¿Qué ven tus hijos? ¿Cuáles son las relaciones que tienen nuestros hijos? ¿Qué es lo que tienen como prioridad? ¿A dónde quieren ir? Porque de un momento a otro, sus pensamientos, su cabeza es trastocada. Y cambian. Si nosotros nos manejamos muy livianamente en el orden espiritual y no nos volvemos violentos espirituales, porque así dice la Escritura, que solamente los violentos arrebatan el reino. Si nosotros no nos volvemos de esa forma, Moab se los come. Porque quebraron una barrera, quebraron a los padres. No pasa nada, todo bien, no, sí. Después te dicen, no vengo más. Y vos decís, ¿qué pasó? Y nosotros sabemos muy bien qué pasó.
Entonces, tengamos presente lo que significa realmente casa de pan. Y que el Señor, así como nació en ese lugar, nosotros tengamos ese campo como un lugar de cuidado. Belén es casa de pan. Y que no haya situaciones contrarias que nos corran de la casa, que nos corran de la bendición, que nos corran de saber que más allá de que podamos tener estadios difíciles, eso no es motivo para volver. Que sea real. La vida antigua. La practiqué, se la puedo asegurar, pero a mí me encanta cuando están los chiquitos acá adelante, te dicen, la vida antigua. Y ellos, ¿qué vida antigua van a tener? Qué lindo. Pero ¿a quién los vieron? A nosotros, que sí tuvimos una vida antigua. Mamita querida. Que sea real. No que al primer cimbronazo no, que ellos siempre vean, nosotros nos vamos a decidir por el Señor. Sea lo que sea que acontezca, nosotros nos vamos a decidir por el Señor. Que ellos sepan que cuando papá y mamá por alguna circunstancia no estén, ellos decidan por Cristo, porque eso siempre va a ser su seguridad. Siempre. Tomaran para sí mujeres moabitas y murieron también los dos. Malón y Quelión. En Moab perdemos a los hijos. En Moab perdemos la descendencia, la genealogía, lo que el Señor decidió cambiar para nuestro beneficio. Por eso dice, yo voy a bendecir tu vida, tus hijos, los hijos de tus hijos y hasta la 4ª generación. Y yo le creo al Señor, desde que yo conocí al Señor, desde que Él me abrazó, desde mí en adelante las generaciones son benditas. Amén. Moab es un lugar cruel, mis amados. Moab te robará tu familia y los hará morir antes de tiempo. Moab quiere sacar del propósito a los que son de la casa de pan, a los que pertenecen a Belén. Tenelo siempre presente. Resistí. Ponete la armadura de Dios y ponele la armadura a los tuyos y resistan. Porque cuando nosotros nos ponemos la armadura, aun cuando venga el día malo, va a pasar y nosotros estaremos firmes. Amén. El verso 6 del capítulo que leímos dice, entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído que en la tierra desde la tierra de Moab que el Señor había visitado al pueblo y le había dado alimento. Porque viene el tiempo de la cosecha. Yo digo amén. Viene el tiempo de la cosecha. Y así como hay campos peligrosos, hay otros campos. El Señor apertura nuestros ojos para que podamos ver que los campos están listos para la cosecha. Ustedes dicen que están, que todavía no están preparados, pero el Señor dice, yo digo, los campos están listos para la cosecha. Los campos están listos para la cosecha. Los campos están listos para bendecirte, a vos, a tus hijos, a tu familia, a tu generación. No importa lo que acontezca en el sistema, no importa lo que haga Moab, lo que importa es que el Señor provee alimento en la casa de pan. Aleluya. Terminamos. Pónganse de pie, por favor. Juan en el capítulo 6, en el verso 51, habla Jesús, se para por
potestad de los aires, de los campos, del inframundo, todos. Y le habla a los suyos. Pero cuando Él habla, dice que tiembla la tierra, como estruendo de muchas aguas. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y yo digo amén. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré es por la vida del mundo. O sea que en Belén hay pan. Y es al revés. Nosotros tenemos pan para el mundo. No necesitamos ir a buscar a otros campos. Nosotros le tenemos al Señor. Nosotros le tenemos al Señor. Nosotros le tenemos al Señor. Aleluya, dar un aplauso al Señor. Nosotros le tenemos a Jesucristo. Mis amados, Belén es casa de pan, donde hay alimento espiritual. Nuestro hogar tiene que ser siempre un lugar donde viva Jesús. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos da vida. Él es el pan de vida. ¡Aleluya! Él es el pan de vida. Y en nuestra casa, mientras Él sea el Señor, nuestra casa será casa de pan. Si tenías pensado irte a otro lugar, abortá la misión. Es más, la Biblia dice que los que se fueron escucharon la voz de que en Belén el Señor seguía estando vivo y seguía enviando alimento. Si por alguna circunstancia tu corazón se encuentra en Moab, yo te digo en el nombre de Jesús, el Señor te llama, porque en Belén hay alimento. ¿Y sabes qué? Vas a tener la potestad, porque dice que no vino sola cuando volvió. Noemí no vino sola. Hubo alguien que quería a su Dios. Hubo una moabita. O sea que desde ese lugar, nosotros, los que somos hijos, vamos a rescatar a muchos moabitas y los vamos a traer a Belén, a la casa donde hay pan. Cuando vuelvas, no vuelvas solo. Trae a todas las Ruth que puedas. Porque aún desde ese lugar el Señor puede transformar la genealogía, porque dice que Ruth fue la que abrió un campo nuevo, porque hubo un renuevo. Porque dice que todos no solo murieron, sino que la abandonaron, pero hubo una que le dijo: yo no me voy a mover, yo me voy con vos a Belén, yo me voy con vos a tu casa, y tu Dios será mi Dios. Yo unjo en esta noche a la iglesia de Cristo, a las familias que están presentes en este lugar, en el nombre de Jesús, que cuando nos vean digan: yo quiero tu casa, yo quiero lo que vos tenés, yo quiero de ese pan, y tu Dios será mi Dios. Aleluya, dale otro aplauso al Señor, porque es motivo de celebración. Padre, te damos gracias. Levanta tus manos ahí donde están y decirle: gracias, porque nosotros pertenecemos a Belén. Mi casa es casa de pan. Decíselo: Señor, mi casa es casa de pan. Y yo te creo y no me voy a mover de ese lugar. Yo me voy a quedar firme, y aun cuando vengan las situaciones adversas, aun cuando esté en angustia, aun cuando esté pasando la situación más límite de mi vida, yo sé que desde ese lugar, como dice tu palabra, me esconderás en tu tabernáculo y me pondrás sobre una roca firme. Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás. Señor, tú me levantarás. El Señor tiene poder, y desde ese lugar, desde el lugar más inhóspito, desde ese lugar Él nos va a levantar. Aleluya.
Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.